Bueno, muy buenas noches para todos. Entonces, vamos a dar inicio entonces a esta tutoría número 6, y la idea es que demos inicio entonces a todo el componente de lo que tiene que ver con el taller práctico de Excel y tratemos de avanzar lo que más podamos. Verificaron entonces que ya se encuentran las notas del primer 25% de la evaluación que realizamos entonces sobre 8 días y de lo que se verificó entonces dentro de los talleres que cada uno envió al correo electrónico y con respecto a la sustentación que realizó. No sé si hay algún comentario, hay alguna pregunta o algo que aclarar. Bueno, ¿cómo les fue con el taller de Excel de lo que están desarrollando? Profe, ¿ese taller de Excel es para cuándo? Ese taller de Excel tiene fecha del 10, o sea, casi la mitad de la siguiente semana, porque digamos que el primer taller de Excel, y que ya les voy a compartir la pantalla para que validemos. Ese taller de Excel básicamente obedece a estos puntos. Señor. Digamos, yo no tengo ninguna nota, ¿es porque los presenté ahorita antes de semana o qué? Gustavo, ¿usted lo subió cuándo? Nosotros lo vimos el miércoles, ¿de acuerdo? Sí. ¿Y esa nota ya se la registré en Odin o no? No. Listo, déjenme, yo la miro entonces ahora. ¿Y los otros talleres sí los subió? Sí, pero no sale nota. Listo. Recuerden algo. Ahí nosotros tenemos las primeras notas de los primeros talleres. Usted las va a poder consultar en Moodle. Es decir, el primer taller, que fue el taller de Windows, este taller ya se encuentra calificado en Moodle y ya debe estar allí. No sé si hay alguno que tenga pendiente de subir algún taller aquí. Yo veo que aquí ha inscrito 14 y subieron 11 los talleres, o sea, 11 estudiantes subieron los talleres, faltarían 3. No sé si cada uno ha revisado los talleres que ha subido, porque los que no suben talleres por plataforma, yo les coloco 0 y le coloco la observación, no adjunto archivo. El segundo taller, que es el que tiene que ver básicamente con la tabla de Microsoft Word. Entonces, hay 14 participantes, enviaron 12 y yo ya los tengo todos calificados. O sea, ya todos debieron de haber validado entonces. O sea, que de 14 hay 2 que puede ser que escribieron matriculados en la plataforma y ya no están, o alguno de ustedes no subió el taller. Ese es el taller que tiene que ver con la parte de tabla de Word. Luego sigue el taller de formularios heredados, que este está pendiente por calificar. Este entonces son 14 participantes, lo han enviado 12 y hay 12 pendientes por calificar. Es decir, yo todavía no lo he calificado. Y así debe estar entonces el taller de ecuaciones. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Bueno. Y el de ecuaciones también debe estar entonces pendiente por calificar.
Entonces, ya le corresponde es a cada uno que revise, en el caso del taller de Windows, qué tiene pendiente y quiénes están pendientes. Entonces, también el taller de la tabla de Word, quiénes están pendientes. Recuerde que esos enlaces todavía están disponibles para que aquella persona o estudiante que no lo ha subido, pues entonces que por favor lo suba. Es preferible que suba el taller, así tenga una nota más baja, pero la nota de 0 disminuye mucho más. Entonces, el taller que tiene que ver con la tabla ya lo habíamos visto. El de formularios heredados y el de ecuaciones están en las mismas condiciones. Estoy pendiente por revisar los dos. Entonces, recuerden algo. Todos estos talleres que básicamente hemos subido o que ustedes han subido y que hemos calificado corresponden para la nota del 30%. El que validamos y el que subimos básicamente, que ya revisamos, que creo que ya casi la mayoría están calificados en Odin, ese corresponde al primer parcial del 25%. El 30% habíamos quedado de que lo vamos a calificar al final, es decir, dentro de 2 semanas. Y el 14 de noviembre tenemos otra evaluación de otra validación de la sustentación de un trabajo de Excel que ustedes básicamente han estado desarrollando o ya debieron de haber iniciado. Y el taller final, pues ahora vamos a hablar cómo lo vamos a presentar. ¿Hay alguna pregunta al respecto de estas notas y de estos trabajos que hay en la plataforma? Profe, Profe, ese de banda ancha, ¿se acuerda que... Yo, José, cuénteme. Buenas tardes, profe, qué pena. Este de banda ancha que yo lo había hecho y que se lo mandé a usted por WhatsApp y se lo mandé al correo y que después tuve aquí problemas con él que no sé qué es lo que le pasó a este computador, que yo no fui capaz o no pude subírselo porque tuve problemas acá. Usted me dijo que usted lo iba a mirar en su correo, que lo tenía ahí. No creo que yo lo haya subido, profe. Usted me dijo pues, que lo dejara ahí en su correo, que usted iba a revisarlo. José, recuerden que ese de WiMax banda ancha, que era el taller práctico de Word, fue el que me enviaron al correo. Ese sí se lo alcancé a revisar y creo que ya le coloco, creo que ya esa nota está en Odin. Ah, bueno, señor. Listo. Gracias. ¿Los demás tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Siempre a la orden, José. ¿Los demás tienen alguna duda, alguna inquietud? No, señor. No, Bueno. Listo. Entonces, vamos a mirar con respecto al taller de Excel, que el taller de Excel, básicamente, tenemos entonces 2 elementos que estamos o que ustedes me imagino que ya han ido desarrollando. Ese primer taller básicamente obedece entonces a unos componentes que es digitación y algunos elementos como de fondos o de algún componente de lo que tiene que ver con fuente. Y básicamente ese elemento es el que vamos entonces a tratar de validar hoy. Les recuerdo, por favor, nuevamente les reitero, verifiquen las notas en Odin para que después no vamos a tener inconveniente, ¿sí? Yo sé que con varios hemos identificado algunos inconvenientes que han tenido de trabajo, de problemas personales y les hemos dado la solución respectiva y hemos sido, digamos, consecuentes con lo que cada uno ha planteado y nos hemos moldeado para que cumplamos con esa actividad. Entonces yo sí les pido el favor de que si hay alguno pendiente de la sustentación del trabajo o algo,
por favor me diga entonces por el WhatsApp para que cuadremos entonces cómo lo podemos hacer y que no se queden sin esa nota. Recuerde que el 0 no suma, pero sí le ayuda a dividir. Y como le ayuda a dividir bastante, es muy complejo para que entonces lo tenga presente. En este componente de este trabajo de Excel, entonces habla que la primera hoja, la hoja 1, debe cambiarle el nombre y colocarle elementos y digitar los datos conforme a los encabezados en ella descritos. Y aquí dentro de paréntesis dice, mire el ejemplo que hay en la página siguiente. En la página siguiente, ¿qué me dice? Que esa hoja debe tener código, nombre, stock mínimo, cantidad, unidad de medida, valor unitario, valor total, IVA, valor total incluido el IVA, el grupo, que es el código del grupo, el nombre del grupo, la fecha de la última compra y un tipo de movimiento. Cada uno de estos elementos habíamos dicho que íbamos a manejar un inventario. ¿Qué es inventario? Pues cada uno se adecuaba los datos o se los inventaba, pero que si fuera como un inventario muy acorde a lo que de pronto alguno haya manejado. Y teniendo en cuenta que tenemos aquí una parte de grupo, pues la idea es que los elementos que yo tenga aquí básicamente obedezcan a esos grupos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el grupo de aceite. Ese grupo de aceites puede tener elementos como aceite hidráulico, aceite de transmisión, aceite motor, etcétera. Entonces, ese grupo puede ser de aceites y los elementos son los que acabamos de mencionar. Igual puede ser el grupo de papelería, digamos, en una miscelánea. Entonces, yo puedo tener un grupo de papelería en el cual puedo tener formas continuas, puedo tener papel carta, puedo tener cartulina, la cartulina la puedo tener en octavos, puedo tener entonces marcadores, lapiceros, puede ser que tenga otro grupo que se llame, digamos, otros elementos, y ahí entonces pueda tener, o un grupo que se llame bisutería, y ahí pudiera yo tener entonces pinzas, llaveros, linternas, navajas, etcétera. Y ahí estaría entonces hablando que yo puedo tener 3 grupos en el cual pudiera tener los 30 elementos, que es lo que básicamente me está pidiendo el ejercicio. Entonces me dice, vea, se deben de digitar 30 datos. Entonces, aquí hay un ejemplo. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, aquí tengo lápiz, bloc, borrador, esferos, tajalápiz, algodón, clips, muñecas Barbie, cuadernos cuadriculados de 80 hojas, de 100 hojas, rayados de 80 y así sucesivamente. Entonces están los códigos de los elementos, tengo el nombre del elemento y el taller nos habla entonces también de un componente que básicamente es el stock mínimo. Pero antes de ese punto me dice, vea, esos encabezados de las columnas deben de estar en negrilla y el color de las letras en anaranjado claro. Y el fondo de la celda debe estar de color azul claro. Cuando usted hace eso, eso se queda viendo muy maluco, pero sí la idea es que utilicemos ese componente de lo que tiene que ver con la fuente, que básicamente es muy similar al que teníamos entonces en la parte de Word. Entonces mire que es la misma pestaña, el componente también entonces del tipo de letra, del estilo, el tamaño, el color y también entonces tiene unos efectos, tiene menos efectos que el de Word, pero la idea es que pudiésemos utilizar todo este componente. Entonces, este es con respecto a la fuente, pero también tengo el componente de relleno, que son los colores que básicamente nos estaban diciendo, que puede ser de un color azul, etcétera. Entonces, ese formato de las celdas tiene también todo el componente de las categorías, que es general, número, moneda, que le puedo yo asignar a cada uno de estos elementos y lo vamos a mirar. Tengo el componente de la alineación. Entonces yo puedo tener el texto alineado como requiere. Aquí me dice, usted lo puede tener de esta forma, ¿sí? Puede que lo tenga horizontal, vertical, o puede ser que usted con este relojito que aparece aquí, usted empiece a ir cuadrándole la inclinación, bien sea hacia arriba o hacia abajo al texto, de lo que usted necesite para darle una mejor presentación a este componente. Puede ser que usted le diga, vea, no, es que yo lo necesito que me quede de esta forma. Y está todo el componente de bordes, que son los elementos que básicamente me van a permitir el borde en la celda como tal. También tengo
un componente que se llama proteger, que más adelante lo vamos a mirar. Por el momento, entonces, está activo un componente que se llama bloqueado. Si yo le doy a aceptar, básicamente lo que hizo él fue colocarme un color que habíamos dicho y me inclinó el texto que estaba dentro de la celda como yo le había dicho. Ese es el segundo punto que básicamente nos está, el tercer punto que nos está diciendo con respecto a los encabezados. Ahora sí hablemos del stock mínimo dentro de la tabla que muchos ya han registrado. Entonces me dice, vea, ojo, el stock mínimo que usted va a tener dentro de ese elemento es la cantidad mínima que se deben tener los elementos antes de pedirlos nuevamente. En muchas de las organizaciones, estos stock mínimos son calculados automáticamente basados en el histórico de consumos que tenga la organización. Ese stock mínimo en muchas empresas, digamos que son productoras de algún bien o servicio, pues básicamente lo que tienen allí es la cantidad mínima que deben de tener de esos elementos para que no se vaya a parar o suspender la producción de ese elemento. Si yo tuviese, digamos, una cacharrería o una miscelánea, pues básicamente también pudiese tener un stock mínimo que lo que me obliga a eso es a que esté pendiente de cuántas las cantidades que tengo y que no se me van a quedar en cero porque pues hay elementos que básicamente pues son muy necesarios y me garantiza a mí de que no voy a quedar desabastecido. Entonces, hoy los sistemas de información básicamente lo que hacen es hacer un cálculo histórico de los consumos de los elementos y con base a eso recalculan básicamente los stock mínimos. Es decir, si yo tengo un elemento que se me está incrementando mucho el consumo y básicamente, digamos, me estoy quedando sin stock periódicamente y muy rápido, pues yo lo que tengo que hacer es incrementar el stock porque yo sé que ese elemento que tengo allí se está consumiendo cada vez más. Entonces, con el fin de que no quedarme en cero, pues lo que hago es eso. En las compañías que son productoras, yo sí necesito, digamos, unos elementos que se me convierten críticos. En el caso, por ejemplo, nuestro, que fabricamos azúcar, pues digamos que hay un componente que se llama un floculante, que es un elemento químico que se le involucra al jugo de caña para poder limpiar ese jugo. Ese componente, básicamente, debe de tener existencia, porque si no hay existencia de eso, yo no tengo cómo limpiar ese jugo que está como sucio. Entonces, hay un stock mínimo de eso. Si yo no tengo producto de eso, pues básicamente lo que se hace es que hay que suspender la producción de la fábrica porque yo no tengo cómo hacer limpieza de ese jugo. Entonces, esos elementos son los que yo necesito tener como un stock mínimo y una cantidad suficiente. Hay ciertos elementos como algunos motores que yo debo de tener pendientes para poder que en el evento en que suceda algo en mi compañía, pues no se vaya a suspender, digamos, la producción de lo que yo tenga en mi compañía. Dice que en la hoja 2 se debe cambiar el nombre y colocarle grupo. Entonces, en la hoja 2 se llama grupo y lo que tengo yo es un código, que es un número que yo puedo empezar a registrar y cuál es el nombre del grupo, papelería, miscelánea, aseo, etc. Cuando yo cambio estos nombres aquí de las hojas, yo lo puedo hacer de dos formas, dándole doble clic sobre el nombre y escribiendo, o dándole clic derecho sobre el nombre de esa hojita y decirle cambiar nombre, que ejecuta básicamente lo mismo. Cuando yo le doy clic derecho sobre este nombre de grupo, tengo varias cosas. Yo tengo insertar, si voy a insertar una hoja, eliminar esa hoja, cambiarle el nombre que ya lo habíamos visto, y hay un componente que se llama mover o copiar. ¿Qué hace mover o copiar? Básicamente lo que me permite es que yo pueda crear o una copia o que yo la mueva. Si yo no activo crear copia aquí, lo que estoy haciendo es que la estoy moviendo. Mire que él aquí me dice mover o copiar. Entonces, si yo le doy clic aquí donde dice crear una copia y yo la creo aquí mismo, él me dice, ¿dónde quiere crearla? ¿Antes de qué hoja? De esta otra. Digamos que yo lo voy a crear antes de clientes y le doy a aceptar. Básicamente, él me colocó grupos 2, que fue la segunda hoja que yo creé. Entonces, crear, mover o copiar lo que me permite es eso.
puede ser que yo proteja mi hoja para que no me la modifiquen, puede ser que le coloque un color a esa etiqueta, ¿sí? Para cambiarle este fondo que tiene aquí, o puede ser que yo lo oculte. ¿Qué es ocultarla? Pues que ya no me la está mostrando aquí básicamente. ¿Y cómo hago para volver a mostrarla? Yo le doy clic derecho sobre ella y le digo mostrar. Él me dice, ¿cuál hoja es la que va a mostrar? Yo le digo, es esta que se llama grupo y le doy a aceptar. Entonces, aquí tengo la que copiamos ahora si usted tiene los mismos datos. Esa es una garantía que tiene, digamos, dentro del componente Excel y es que me permite copiar hojas con todos los componentes, formatos y datos. Entonces, estamos viendo ahora que yo le voy a decir, venga, en grupo, yo le voy a decir, no, elimíneme esa hoja. Él me dice, oh, usted va a eliminar permanente esta hoja, ¿desea continuar? Y yo le digo, sí, elimine. Hasta allí, digamos que si yo no he guardado el archivo o si lo guardé, pues tengo un inconveniente y es que si por error usted eliminó la hoja para volver a recuperarla, se vuelve delicado porque básicamente lo que usted hizo fue eliminar ese componente de datos que usted tenía allí. Puede ser de que usted cierre el archivo sin guardar y tenga la posibilidad de recuperar la hoja que básicamente usted acabó de eliminar, digamos por algún inconveniente o algún error. El número 6 me dice, los encabezados de las columnas en la hoja grupo deben de tener negrilla, o sea, el mismo componente de la fuente. Y el 7 me dice, las hojas generadas y creadas anteriormente deben de quitarse las líneas de división y colocarle bordes a los datos digitados allí. ¿Qué es ese elemento? Básicamente, lo que tenemos aquí es, supóngase que yo voy a insertar una nueva hoja, y yo le voy a decir, inserte. Entonces él me pregunta aquí, ojo, ¿usted qué necesita? ¿Va a insertar una hoja de cálculo? ¿Va a insertar un gráfico? ¿Va a hacer un marco ejecutable? ¿Una hoja internacional? ¿Un diálogo de Excel? ¿O va a hacer un enlace o un flujo dentro de eso? Y empieza a mostrarle una cantidad de elementos que hay aquí. Yo le voy a decir, no, yo lo que necesito es una nueva hoja y le doy a aceptar. Estas son las líneas de división de cada celda, las que nos está hablando la actividad que estamos viendo allí. Entonces, estas líneas de división, si yo quiero básicamente que no me las muestre, yo lo único que vengo es a vista, y aquí en vista le digo, no me muestran las líneas de división, pero yo ya puedo empezar a colocarle unos elementos que básicamente son los bordes que yo tengo aquí. Entonces puede ser que yo le haga un borde en la parte inferior, superior, izquierda, derecha, o a todos. Cuando le doy a todos, pues básicamente entonces eso es lo que estoy haciendo con los bordes que yo tengo aquí. Y básicamente entonces eso es lo que estamos hablando en el numeral 7. Las hojas generadas y creadas deben de quitarle las líneas de división. Me dice, la hoja 3 debe cambiarle el nombre por entrada y quitar datos allí. ¿Cuántos? Pues él no me dijo cuántos. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo entrada y tengo pues digitados varios elementos. Tengo alrededor como de 220 elementos digitados y para poder hacer un ejemplo de lo que está utilizando la hoja o las fórmulas. Entonces, si yo aquí selecciono estos datos, él me dice, sí, usted efectivamente tiene 303 elementos, perdón, tiene 224. Esta barra de estado que tiene Excel aquí, yo le puedo empezar a colocar todos estos elementos que hay aquí o quitárselos. Mire que aquí me aparece el promedio, el recuento, el valor mínimo, el valor máximo y una sumatoria. ¿Cómo los adiciono, los quito? Yo aquí posicionado encima de esta barra de estado, le doy clic derecho y él empieza a mostrarme aquí, bueno, el modo de la celda, si está listo o no, el relleno rápido de las celdas, el relleno rápido de celdas modificadas, las firmas, directiva administrativa, permiso, bloque mayúsculo, gráficos, Excel. Entonces, mira que aquí empieza a decirme, bueno, usted tiene aquí el promedio, también les aparece el número de la página, el recuento numérico, mínimo, máximo, suma, estado de la carga, ver accesos directos, zoom, etc. Que son todos estos elementos que básicamente están apareciendo. Este es el componente entonces de cuando la hoja está en modo listo, es decir, que yo estoy empezando a trabajar. Me dice que no estoy grabando ninguna macro y aquí me aparecen el resto de elementos que básicamente yo tengo dentro de mi hoja. Entonces, me dice, en el encabezado de la hoja de entrada,
hay un elemento que se llama impuesto y este debe crear una lista de validación que permita seleccionar los diferentes tipos de impuestos para los diferentes artículos comprados. Por ejemplo, puede ser 6%, 8%, 10%, 12% y 16%. Hasta aquí hay alguna pregunta, ¿hay alguna duda? Una pregunta de lo que estaba hablando usted ahorita del stock mínimo. Sí. ¿Eso se puede considerar como el punto en el que se debe de pedir más de ese producto? O sea, hacer Sí. un pedido sobre eso. Claro. Lo que pasa es que a hoy, digamos, tener un stock mínimo en muchas empresas se convirtió hace algún tiempo en un componente muy delicado. ¿Por qué? Porque era que la gente no tenía esa conciencia de tener esos elementos allí. Por ejemplo, había personas que decían, venga, ¿cuánto necesita usted estos elementos? Por decir algo, usted manejaba un almacén de repuestos de vehículos. Entonces usted le decía, venga, de una Toyota Prado, ¿cuántas llantas necesita tener de stock? Entonces la gente decía, no, pues 4. ¿Por qué 4? No, pues hay que tenerlas, uno nunca sabe cuánto falle, ¿sí? Entonces, ese concepto, además porque los inventarios se vuelven muy costosos para las empresas. Un inventario de una empresa puede costar 10, 20 mil o 30 mil millones, dependiendo del tipo de empresa. Inclusive, hay inventarios que llegan a ser casi el costo de la mitad de la organización. Entonces, las empresas se dieron como la pela con referente a que, venga, evaluemos cuáles son los elementos más críticos que me suspenden la operación dentro de mi compañía. Y con base a eso, tomemos la decisión de qué elementos voy a tener. Por ejemplo, supongamos que yo necesito tener un repuesto, pero resulta que yo evalúo de ese repuesto dónde está el proveedor. Entonces, supongamos que el proveedor está en Medellín, el más cercano. Y evalúo también cuánto tiempo se demora ese proveedor en colocarme ese repuesto en mi empresa. Entonces, supongamos que es un repuesto que vale 200 millones de pesos. El proveedor me lo coloca en 2 días aquí. Eso quiere decir que si yo me varo, voy a tener la posibilidad de tener, digamos, 2 días, o si yo veo que el elemento que me está empezando a fallar realmente lo requiero, pero me puedo sostener esos 2 días mientras que el proveedor me lo entrega, digamos que no hay problema, no lo tengo. Porque es que el otro cuento es, cuando usted tiene un elemento de stock de ese valor, quiere decir que usted lo que está haciendo es, se gastó 200 millones de pesos que los tiene acumulados en una bodega ocupando el espacio, que no debería de ser. Entonces, a ese análisis llegaron muchas compañías, inclusive muchas compañías lo que hicieron básicamente fue, venga, miremos qué tenemos en nuestro inventario y hagamos un análisis mucho más claro. Entonces, por ejemplo, usted podía ver inventarios en los cuales hay unos elementos obsoletos. ¿Cuáles son los elementos obsoletos? Son repuestos que usted compró para unas máquinas que ya no existen porque las cambiaron. ¿Por qué? Porque la gente pedía en stock muchos elementos y básicamente eso son pérdidas para la organización. Entonces, por eso los sistemas a hoy ya están haciendo unas evaluaciones históricas. ¿Históricas en cuánto? Pues si usted de su sistema de información, digamos, tiene un histórico de 10 años, el sistema debiera de ser capaz de volverse 10 años atrás y hacer un análisis claro de cómo ha sido la evolución del consumo de ese elemento. Y con base a eso, el sistema debería de recalcular el stock mínimo. Es decir, si mi consumo empieza a aumentar, quiere decir de que yo deberé tener más stock mínimo, porque ese elemento se me vuelve crítico. Ahora también tengo que mirar dentro de mi proceso cuáles son los elementos críticos que me puedan suspender la operación en mi compañía. ¿Hay alguna otra pregunta? Robert, o sea que este sistema cambió lo que pasaba años anteriores, que muchas empresas o almacenes cerraban por 2 o 3 días a mitad y a final de año cuando decían está cerrado por inventario. Este sistema lo cambia eso. La segunda parte que quiero decir es, muchas empresas tienen, por decir algo, ya como usted menciona, la empresa de pronto de repuestos automotrices, por decir algo, ellos
trabajarían, como se dice pues vulgarmente, con burro amarrado. Un ejemplo, a mí se me dañó el cigüeñal del carro. Sí. Como eso es un producto que sale muy poco, entonces yo voy a comprarlo y me dice, sí, yo lo tengo en bodega, pero se demora 2 días para llegar. Mientras que ellos los compran, lo piden en Bogotá, Medellín, Cali, o donde sea, y en ese tiempo llega. O sea, Ujú. como es un producto que sale muy poco, entonces para la empresa no es conveniente tenerlo ahí mientras que se pide, mientras que hay otros productos que sí salen mucho más rápido dependiendo la marca y la marca de carros que más hayan en la ciudad. Sí, José, ahí hay dos cosas. Uno es los inventarios que las empresas realizan. Por lo general, esos inventarios, cuando la empresa tiene muchos ítems, se vuelven muy complejos, porque es que son inventarios de muchas referencias. Por ejemplo, un almacén éxito, un home center, ¿cuántas referencias puede tener ese inventario? Puede tener muchas. Lo que ha hecho hoy la tecnología básicamente es, primero, aumentar la posibilidad de realizar ese inventario físico. Y ese inventario físico es que por eso es que muchas empresas a veces cierran 1 o 2 días. ¿Por qué? Pues ellos tienen que ir a contar físicamente. Lo que pasa es que es muy complejo. Digamos, usted dice, bueno, vamos a hacer el inventario físico de tuercas y tornillos. Ah, sí, pues vaya cuente las tuercas a ver. Entonces, no sé, 4 millones de arandelas. Eso no lo cuenta un brujo. Entonces, muchas veces lo que hacen las compañías es, bueno, para saber cuánta cantidad de ahí, evaluemos cuánto pesa una libra, por ejemplo, y cuántas cantidades tiene. El problema es que según la aleación que utilicen para la fabricación de las arandelas, puede ser que el peso dé mismo, pero puede ser que la cantidad aumente o disminuya. Entonces, ¿qué han hecho las empresas a hoy? Digamos que con localizaciones físicas de los elementos y con PDAs de lectura de código de barras, escanean ese componente porque el ingreso de la mercancía también lo han automatizado demasiado. Es decir, que todo lo que me ingrese de un proveedor, automáticamente cuando yo lo lea con esas pistolas de código de barras, es lo que identifica básicamente es qué cantidad, qué proveedor, en qué posición está, cuántos había y cuántos me van a quedar en stock dentro de eso. Entonces, digamos que ese tipo de inventario ayudó mucho. Eso en cuanto, digamos, a cuando yo consumo elementos del almacén o repuestos. Pero cuando es digamos, un inventario de producción, digamos que ahí el elemento cambia un poco. ¿Cambia con respecto a qué? A que yo tengo que validar efectivamente cuánto fue mi producción, es decir, cuántos elementos de esos saqué. Y de esos elementos que yo saqué, a hoy, por ejemplo, en muchas empresas, por ejemplo, las cementeras, ellos tienen unos códigos de barra con el cual marcan el producto, el bultico de cemento. Y esas tolvas que llenan los bulticos, que son automáticas para llenar ese componente, lo que hacen básicamente es que tienen unos sensores que van alimentando el inventario, porque ese sí es, no digamos, ese es importante, pero también requiere de muchos elementos de control. Entonces, cada que se llena un bultico va pasando por un lector de barras, él lo marca y lo va contando para poder tener al final cuál fue la producción. Y efectivamente, lo que hablábamos con respecto a los repuestos, hay algunos repuestos que son de mucho consumo, es decir, se agotan más, yo tengo que estarlos pidiendo más. Y cuando eso sucede, pues básicamente yo tengo que tratar de tener stock dentro de eso. Entonces, me imagino que eso es lo que ustedes utilizan también en el componente de los taxis. El que les provee a ustedes el servicio de los mantenimientos, pues digamos que esos productos que son de mucho más consumos, me imagino, por ejemplo, pastillas, aceites de motor, etcétera, esos elementos son de más consumo y es en los cuales yo debería tener como el stock dentro de eso. Pero hay algunos elementos que no son tan comunes, por ejemplo, que se me dañe un carburador, que se dañe el motor, lo que usted decía, el cigüeñal. Es más fácil que el proveedor lo tenga y digamos que también es evaluar
la cantidad de vehículos que tenga, digamos, de la misma marca, para poder que esa accesibilidad sea en su momento y que sea adecuada. Porque si de pronto tengo un elemento o un vehículo que la compra de ese repuesto se me va a demorar mucho, pues ahí sí voy a tener un inconveniente. Entonces, básicamente es eso. ¿Hay alguna pregunta adicional? Profe, y ese sistema, eh, ya que ustedes ya muchas veces en el inventario de los almacenes, cuando tienen una fecha de vencimiento, eh, personalmente tiene que estar uno chequeándolo o el mismo sistema le va arrojando, por ejemplo, cuando usted dice que u- ah, por escaneo, tienen fechas lejanas o cercanas para en el mismo inventario sacarlas las que próximamente están para vencer. ¿El sistema te avisa o tiene que estar uno pendiente sobre eso? No, el sistema le avisa, porque digamos que ese es el caso de los medicamentos. En el caso de los medicamentos, esta gente, por ejemplo, Audifarma, esta gente, por ejemplo, de EVE Distribuciones, que son los que distribuyen medicamentos para estas grandes empresas mayoristas distribuidoras de medicamentos, pues obedecen también a ese tipo de elementos. Es decir, esa parte de las fechas de vencimiento se vuelven críticas. Lo mismo, por ejemplo, en los alimentos que son de consumo y que tienen fecha de vencimiento. Creo que a hoy el Ministerio de Salud y el INVIMA han obligado que todos los elementos y productos que sean de consumo humano deben de llevar fecha de vencimiento. Es por eso que, por ejemplo, las gaseosas, cervezas y todos los productos que antes no tenían fechas de vencimiento, a hoy lo deben de tener. Porque eso lo que le va a garantizar básicamente es que no vayan a tener un problema de que alguien consuma un producto y le cause también inconveniente. Además, porque se han visto casi la mayoría de los productos que se producen tienen también un lote y tienen unas fechas. Eso es lo que le permite es poder hacer una trazabilidad del producto. Es decir, si yo vendo un producto para consumo humano, pero resulta que ese producto tuvo un inconveniente e intoxicó una cantidad de personas, pues yo me debería devolver en el tiempo hacia atrás con la fecha de producción y el lote y poder evidenciar qué fue lo que sucedió. Entonces, a eso hoy todas las empresas que fabrican y producen elementos para consumo humano, básicamente deberían de estar certificados en todo el componente de inocuidad. Es decir, que me garanticen que realmente esos productos no van a tener inconveniente. Entonces, claro, sí, las fechas de vencimiento son críticas dentro de eso. Y creo que hoy, por ejemplo, hay algunos electrodomésticos que ya vienen con esa característica. Es decir, que deberían de leer el código de barra para poder saber en su nevera usted qué es lo que tiene y qué es lo que está próximo a vencerse. Lógico, lo que sea capaz de leer esos componentes o los códigos de barra y que fueran, digamos, de cierta forma programables, que usted básicamente lo que hiciera es leer con el código de barra todo lo que introdujo en su nevera para poder que automáticamente se cargara. Lo que pasa es que muchas veces los códigos de barra son estandarizados, pero hay empresas que no los han estandarizados todavía y la lectura se vuelve como algo complejo. ¿Algo adicional entonces? Yo tengo una pregunta. Y para el caso de las empresas de prestación de servicio, ¿cómo aplicaría este tipo de características o no aplicaría? ¿Cómo? No le alcancé a escuchar bien, Carlos. Bueno, ¿me escucha bien? Sí, sí, hágale. Bueno. Ahora, para las empresas de prestación de servicio, es decir, algo intangible, ¿cómo aplicaría pues ese tipo de característica, pues más que todo en el tema de los inventarios? Un ejemplo, por ejemplo. Sí, puede ser servicio de telefonía, servicio de alcantarillado, de agua, pues más que como en esos casos. O también, pues, en el caso mío, en la prestación de servicio público, en la recolección de residuos sólidos. Entonces, pues, no sé cómo aplicaría esas características como en ese contexto. No, yo ahí sí la veo como compleja. Es decir,
manejar un tipo de inventario para eso, lo veo como complejo porque no sabría cómo establecer un tipo de medición en la prestación de un servicio. Porque digamos que si yo ofrezco un servicio de telefonía, pues a hoy lo que están ofreciendo básicamente, digamos, son planes, y dentro de eso lo que le están dando a usted es, digamos, usted contrató su plan de servicio de datos y a usted le dijeron que eran 5 gigas, pues digamos que ese sería como su inventario inicial. Es decir, lo que básicamente le di yo a usted, y usted de ahí se empieza como a consumir ese elemento, y cuando ya usted llegue a cero, pues básicamente lo que hace el sistema es suspender ese componente de lo que hay allí. Pero es que hay unos intangibles que no es tan fácil, digamos, calificarlos o llevarlos como a esa estructura de poder hacer y llevar un inventario. O sea que ese tipo de servicios se podrían medir más que todo en la satisfacción del cliente, por decirlo de alguna manera, como para llevar a cabo pues como una información pues clara del proceso, pues podría ser, ¿cierto? Una encuesta de satisfacción del cliente. Sí, claro, lo que pasa es que eso ya sería como un indicador de medición para poder, para poder evaluar, digamos, la parte del servicio que se le ha prestado, pero también podría mirarse desde ese punto de vista, claro que sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Pero bueno, profesora, preguntita, pues más que todo con respecto al taller. El taller entonces más que todo debe tener como esa estructura que usted nos está mostrando ahí. Sí, señor. Es decir, digamos que vamos a manejar una estructura muy similar. Ya los elementos que se van a manejar dentro del inventario, pues sí, la idea es que cada uno los trate como de alimentar y de registrar allí. ¿Hay alguna pregunta adicional? No, señor. Listo. Vamos a continuar entonces mirando lo del taller. El taller entonces, estamos hablando aquí de la validación, ¿sí? Entonces, para el tema de la validación, vamos a hacer un ejemplo aquí en esta hoja. ¿Qué es una validación en Excel? Resulta que Excel, todas las celdas que hay, vienen configuradas para poder registrar cualquier tipo de información. Creo que habíamos visto algún ejemplo. Entonces yo puedo digitar unas letras, yo puedo digitar los números, yo puedo digitar una fecha, y así sucesivamente. Todos estos datos que hay aquí, yo los puedo registrar porque Excel no me ha presentado, digamos, ninguna restricción. Todas las celdas yo puedo registrar cualquier tipo de información. Excel maneja entonces unos elementos que se llaman, y están aquí, se llama cuadro de nombres. Ese cuadro de nombres lo que hace básicamente es que cada que yo me muevo por cada celda, este número va cambiando. Entonces me dice que yo estoy en la columna A y en la celda 5. Entonces aquí estoy en A5, estoy en D6, este rango de datos que hay aquí, él me dice que queda en B5 y así sucesivamente. Entonces, la validación de datos lo que hace básicamente es que solo se pueda registrar la información que se necesita. Es decir, una información que básicamente yo voy a decir qué es lo que necesito que se me registre allí. Entonces, Excel maneja unos elementos que básicamente me van a permitir registrar ese tipo de información. Entonces, supongamos que yo voy a tener aquí estos elementos y yo voy a tener 6%,
voy a tener 12%, voy a tener 14% y voy a tener 19%. Digamos que esos son los IVAs que yo voy a tener y que básicamente le voy a decir, esos son los IVAs. Listo. Estos datos que hay aquí en cada celda, yo le voy a decir a Excel, vea, estas 4 celdas que hay aquí, yo las voy a nombrar. Este rango de datos que va desde la J3 hasta la J6, yo le voy a colocar un nombre. ¿Cómo hago para colocarle ese nombre a este rango? Yo lo selecciono, me vengo aquí donde dice cuadro de nombres y ahí voy a digitar algo que dice IVAs y le doy Enter. ¿Sí? Y aquí vengo básicamente y miro que aquí me quedó registrado IVAs. Entonces, ¿cómo sé yo que yo tengo un nombre? Cuando yo vengo aquí y le doy clic aquí donde está ese nombre de IVAs, él viene y me marca este componente que hay aquí. ¿Para qué me sirven los rangos de los nombres en Excel? Me sirven para poder encontrar información más rápido, para ir a esa información que hay allí de una forma, digamos, más ágil. Y también me sirven para poder utilizar las validaciones. Entonces, digamos que yo voy a crear una validación aquí. Entonces la voy a crear aquí en A3. Entonces le voy a decir a Excel, vea Excel, yo necesito lo siguiente. Yo necesito entonces que en datos, la pestañita datos, hay una opción que se llama, que está dentro de este grupo de elementos y se llama validación. Y es validación de datos. ¿Qué hace validación de datos? Validación de datos tiene 3 pestañitas, configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. En la configuración yo le voy a decir, mire que todas las celdas de Excel dice permitir cualquier valor. Yo le voy a decir, no, venga, yo necesito una lista. Y me dice, ¿dónde está esa lista? ¿Cuál es el origen de esa lista? Como yo ya había creado este rango de datos que se llama IVAs, que es el que está aquí, estando posicionado aquí, yo le voy a dar F3 con el teclado. Y él automáticamente me trae los nombres que están creados dentro de Excel y en las diferentes hojas. Recuerdan que habíamos colocado entonces que ese rango se iba a llamar IVAs y le doy a aceptar. Cuando yo vengo aquí a IVAs, quiere decir que ese IVAs corresponde a este nombre que yo le di. ¿Qué hay en la pestaña de mensaje de entrada? Yo le puedo colocar un mensaje para que el que esté utilizando esa hoja de cálculo pues sepa que hay allí. Entonces yo lo voy a colocar aquí, digamos, IVAs. Y en el mensaje de entrada le voy a colocar, seleccione el valor que necesita. Listo. Y en el mensaje de error, yo le voy a decir, error, y le voy a decir cuál va a ser el mensaje. Entonces le voy a decir, venga, seleccione un valor válido de la lista. Es decir, que si la persona selecciona o digita algo que no es, que le salga ese mensaje de error. Y le voy a dar a aceptar. Mire que automáticamente me colocó aquí un elemento que me va a desplegar los IVAs que yo tengo registrados aquí. Y adicional, cuando yo me posiciono sobre la celda, me dice IVAs y me dice seleccione el valor que necesita. Efectivamente, si yo vengo y selecciono uno de los valores que tengo allá, 12%, como esta celda de color amarillo, yo no la he formateado como porcentaje, me aparece como un valor numérico. Ese valor numérico de representación del 12% es 0,12, porque aquí está como un número entero, pero aquí está como porcentaje. Yo le voy a decir aquí, bueno, entonces vea, señor Excel, yo necesito que esto quede formateado como un porcentaje. Yo me posiciono aquí, le doy clic derecho, vengo a formato de celdas y en formato de celdas vengo y le digo número, la pestañita número, y le voy a decir que la categoría que necesito allá es un porcentaje. Me dice, ¿cuántos decimales necesita? Voy a decirle, no, 0 decimales. Y él aquí me muestra cómo va a quedar ese dato dentro de la celda y le doy a aceptar. Automáticamente la celda ya quedó entonces con ese formato. Yo le puedo seleccionar 14%, pues yo le puedo seleccionar 19% o le puedo seleccionar 6%. Esta es una de las formas de crear las validaciones, pero resulta que esta validación tiene algo crítico dentro de esto y es lo siguiente.
como esta validación obedece a este rango de datos, puede ser que este rango de datos alguien venga y me lo elimine, ¿sí? Si vienen y me lo eliminan y yo vengo acá y voy a seleccionar alguno, mire que el rango de datos está en blanco. Claro, porque alguien me lo eliminó desde por acá. Es uno de los riesgos que básicamente pudiera yo estar corriendo cuando creo validaciones con un rango de datos que es susceptible de que me lo puedan eliminar. Entonces, hay otra forma de colocar las validaciones y es la siguiente. Vamos a colocar aquí validación. Esta validación, yo volvería nuevamente aquí a la pestaña de datos y vengo aquí donde dice entonces validación de datos. Yo le voy a decir, bueno, ¿qué es lo que necesito? Una lista de datos y aquí en el origen sí voy a registrar esos porcentajes. Le voy a decir 6%, le voy a decir punto y coma, 12%, punto y coma, 14%, punto y coma y 19%. ¿Qué me define que deba de ser separado por punto y coma? Hay unos componentes que se llaman las listas. Esas listas se definen en el panel de control, en toda la parte de configuración regional, y eso lo que me permite es que Excel pueda identificar que cada uno de estos elementos va ubicado como si fueran en estas celdas. El mensaje de entrada puedo colocarlo igual, entonces, IVAs, y aquí le puedo colocar, seleccione el valor correspondiente. Y en el mensaje de error, yo le voy a decir error, y le puedo decir aquí, verifique el valor registrado. Y le doy a aceptar. En ambos aparecen los mismos valores, pero mire que aquí me aparece el 6, 12, el 14%. Tiene una garantía y es que ese elemento que yo tengo aquí no lo puedo eliminar porque básicamente está registrado dentro de los valores que quedaron inmersos dentro de la lista de datos que hay allí. Digamos que yo registré un valor que era diferente, el 89, ¿sí? Él me dice, bueno, ojo, verifique el valor registrado. Entonces le va a decir, bueno, sí, entonces puede ser de que estos valores son diferentes, 12%, lo mismo va a suceder aquí. Yo le coloqué 65%, me dice, no, ojo, seleccione un valor válido de esa lista. Bueno, entonces ya sé que tengo que venir a seleccionar alguno de los valores que hay aquí. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la validación? Profe, o sea que en el momento de hacer la venta, el valor se pone dependiendo del producto, el porcentaje que tenga sobre el IVA. ¿Ese producto se pone más IVA o simplemente queda como IVA solo? Debe quedar como IVA solo, porque es que el IVA debe estar discriminado por el elemento. Es decir, cada uno de estos elementos va a tener un IVA. Por eso ese IVA debe quedar descrito para cada uno de los elementos que hay. Puede ser de que algún elemento tenga un IVA diferente o puede ser que todos tengan el mismo. Recuerden que hoy el gobierno colombiano tiene IVAs diferenciales para algunos productos. Algunos tienen 0 en la canasta familiar, por ejemplo, pero hay unos que tienen el 5, el 10, el 19, etcétera. Entonces, sí, depende básicamente del elemento, José. ¿Hay alguna pregunta más? Entonces, listo este componente de la validación. Y entonces me dice que también en hoja de salida, la hoja de elementos, grupos, entradas y salidas deben de tener los títulos de forma clara, entendibles. Y en la hoja de elementos, en la columna tipo de movimiento, se debe crear una validación similar a la que hicimos aquí. Entonces, esta hoja de elementos, básicamente, ¿qué contiene? Esta hoja de elementos, entonces, contiene el código del elemento, el nombre del elemento, el stock mínimo, que ya lo habíamos explicado, la cantidad que hoy tiene ese inventario, en qué unidad de medidas que vienen estos elementos. Pueden ser que vienen en caja, unidades, puede ser que vengan en paquetes, decenas, docenas, etc. El valor unitario
de ese elemento el valor total, que básicamente es coger la cantidad que existente por el valor unitario y me debe de dar el valor total antes del IVA, el porcentaje del IVA que yo le estoy colocando a ese artículo y el valor total incluido el IVA. Aquí que le estoy diciendo entonces a Excel, coja este valor total y multiplíquelo por este IVA. Ahí estoy sacando solamente el IVA. Y súmele nuevamente ese valor total para que este valor básicamente quede reflejado con el porcentaje del IVA que se está calculando más el valor de los elementos que hay allí. Aquí tenemos un elemento que es el grupo y el nombre del grupo, que ya vamos a explicar cómo lo traemos desde allá, fecha de la última compra, y aquí tenemos entonces el componente que básicamente es una misma validación. Si yo vengo a este componente que hay acá, a datos, y vengo aquí donde dice validación de datos, básicamente él aquí en configuración me empieza a mostrar, me dice, ah, sí, ahí lo que necesito es que me coloque entrada o salida. Mire que lo registré dentro de la misma celda, entrada o salida, y lo que hago básicamente es que cuando vengo acá, lo puedo seleccionar. Puede ser que sea entrada o puede ser que sea salida, básicamente. Hasta acá de este ejemplo, ¿hay alguna duda? Esas listas de validación se hacen, o sea, digamos, en el encabezado de la columna o se selecciona toda la columna. Aquí hay una ventaja y es que cuando yo lo hago, digamos, en el ejemplo que teníamos acá, yo lo hice aquí. Básicamente, lo que puedo hacer es lo siguiente. Digamos que yo lo realice aquí. Yo lo que hago es que puedo copiar de aquí hacia abajo y él se viene con la validación. Entonces, todas las celdas que yo pegué quedaron con la validación. Esa es una de las ventajas. Ahora, ¿qué sucede cuando yo necesito quitar la validación? Puede ser que yo diga, venga, no, en estas 3 celdas que hay aquí, yo no necesito que haya validación. Entonces, lo que hago es que selecciono estas celdas, me vengo a datos y aquí en validación de datos le voy a decir, entonces, venga, borre esos círculos de validación, o vengo dentro de validación de datos y digo, borre todos. Pero ¿cuáles todos son los que voy a borrar? Estos 3 que tengo seleccionado, y le voy a decir borre todo y lo voy a aceptar. Aquí tengo validación, pero cuando vengo en mi posición aquí, mire que la validación ya básicamente desapareció. Aquí debe haber validación, pero aquí no hay validación. Entonces yo lo puedo quitar, lo puedo colocar, o básicamente lo puedo copiar y pegar para poder llevármelo a otra celda o a otro sitio. ¿Hay más preguntas? Profe, entonces, digamos que la primera hoja que se llama elementos es la que va a tener pues los 30 datos que nosotros nos vamos a inventar, ¿cierto? Sí, señor. Ya de ahí, la de grupos, de ahí es donde vamos a, y las siguientes hojas desde donde vamos a empezar a hacer la llamada de los otros datos. Sí. Ok. De cierta forma sí, pero recuerden algo. Resulta que el inventario que yo tengo, ese inventario obedece a varias cosas. Recuerden que habíamos dicho, mi inventario tiene unas entradas. Las entradas se mueven básicamente por una factura de compra. ¿Y qué es lo que básicamente me va a alimentar? Me va a alimentar el inventario, ¿sí? Eso es lo que básicamente me va a mover. Es decir, que cuando yo digo que voy a hacer una factura de compra, esta factura de compra básicamente va a estar reflejada en una entrada. Y va a suceder algo característico, y es que cuando yo genero una compra que me incrementa las entradas, quiere decir que lo que me está aumentando es el inventario. ¿Y qué sucede con las salidas? Resulta que las salidas básicamente se van a mover ¿con qué? Con una factura de venta. Y estos elementos que hay aquí, lo que va a hacer básicamente es que no van a aumentar, básicamente van a disminuir.
¿Y qué es lo que me tienen que disminuir? Pues el inventario, que el inventario básicamente es el que se va a estar alimentando por las entradas, pero también disminuido por las salidas o las facturas de venta. Entonces yo voy a tener una factura de compra que me tiene que alimentar las entradas y voy a tener una factura de venta que lo que me va a alimentar son las salidas. ¿Y dónde va a estar el juego de los elementos? Pues aumentando o disminuyendo dependiendo de lo que yo tenga. Eso es claro hasta allí. Entonces, aparte de las hojas que hay que crear en el ejercicio, debemos crear esas que usted tiene ahí de clientes, factura de compra y de venta también. Sí, señor, claro. Porque recuerde que yo, o sea, digamos que el elemento inicial tenemos elementos, el grupo, entrada, tenemos salida, pero tengo que tener clientes porque yo cuando hago una factura de compra, pues le tengo que facturar a alguien. Y cuando hago una factura de venta, pues le tengo que facturar a un cliente, básicamente. Entonces, si nos devolvemos al ejemplo que estábamos explicando aquí, pues básicamente lo que yo voy a tener es todos estos elementos que se me van a mover dentro de cada uno de estos. Pero aquí hay una característica que es la que yo necesito que ustedes empiecen a analizar. Por ejemplo, supóngase que usted en su inventario tiene el código 1, que es lápiz. Ese lápiz, digamos que este es el código, este es el nombre, esta es la cantidad y este es el valor unitario. Listo. Yo tengo 5 lápices en mi inventario, pero resulta que ese valor unitario de ese inventario estaba a 1.000 pesos, ¿sí? Pero esto es inventario. Pero resulta que yo compré de ese código 1, que se llama lápiz, compré 10 cantidades. Pero resulta que como el dólar estaba subiendo, yo los compré a 1.500, ¿sí? Entonces, aquí hay un juego dentro de mi inventario que básicamente debe de ser cómo y cuál es el valor unitario que debe estar reflejado dentro de mi inventario, 1.000 o 1.500. Pregunto. $1.500, no, profe. ¿Y los otros que compré a 1.000, qué pasó? No, entonces serían ambos. Y entonces cuando vaya a vender, ¿con qué precio vendo? ¿Con 1.000 o con 1.500? Yo creo que con 1.500, profe, como siempre hacen. Bueno, recuerden que en mi contabilidad yo tengo que definir cómo voy a valorar estos elementos. Se asumiría de que yo debería de hacer un promedio ponderado de estos elementos para poder establecer mi nuevo valor unitario dentro de mi inventario, ¿sí? Es decir, yo debería valorar ese inventario. ¿Qué quiere decir eso? Las cantidades que yo tengo, básicamente, digamos que es la sumatoria de estos 5 que tengo más los 10 que compré, es decir, que tengo 15. Pero ¿cuánto es el valor unitario de esos 15 elementos? Pues básicamente ese valor unitario se tiene que hacer de la siguiente forma. Yo tengo 5 elementos que compré a 1.000, es decir, valen 5.000, pero también tengo 10 elementos que compré a 1.500, son 15.000. Querría decir que el valor unitario de esos elementos estarían dados por la sumatoria de estos valores que yo tengo, ¿sí?, dividido por estos 15 elementos que yo tengo. Quiere decir que básicamente este sería mi valor unitario. ¿Cuánto? 1.333, que es el valor que básicamente estaría dado para poder llevar un inventario acorde a lo que yo debería de tener dentro de mi organización para valorar los inventarios. ¿Claro está allí? Profe, sí, es un promedio. Sí, hay unas metodologías de valoración dentro de los inventarios que básicamente lo establecen las normas de contabilidad. Por lo general, pues casi la mayoría utiliza un promedio. Ese promedio es para poder valorar el inventario dentro de mi compañía.
Porque otro cuento es el valor unitario de venta. Es decir, digamos que este valor, pues básicamente yo puedo tener, si tengo elementos que estoy comprando, básicamente yo ya defino cómo los voy a vender. Puede ser lo que estaba diciendo José ahora, los venda a 1.500, sí, porque pues básicamente usted lo que tiene que obedecer es una ganancia que usted debe tener dentro de eso. Pero para valorar sus inventarios, esa valoración sí debe estar entonces con un promedio ponderado que es, coja y multiplique estos valores, súmelos y divídalos dentro de las cantidades o existencias que básicamente tiene. ¿Claro está allí? Profe, o sea que ese valor que se divide es un valor unitario sin contar, digamos que este producto tiene IVA, sin contar el IVA. Ya al venderlo, ya se tomaría esos 1.333 que usted coloca ahí, más el IVA. Sí, claro. Pues si el producto llevaría pues el IVA. Sí, lo que pasa es que yo no puedo valorar los inventarios con IVA. Yo tengo que valorar los inventarios sin IVA porque básicamente ese es el costo real del elemento. Ahora, recuerden que es que el IVA básicamente, digamos, es un costo que se ve reflejado es en el usuario final. Es decir, el usuario final es el que básicamente va a acarrear con ese valor del IVA. Yo lo facturo, usted lo paga y básicamente yo lo que estoy haciendo es entregarle ese valor del IVA al gobierno, consignándole. Devolverlo entonces, devolver Sí, ese claro. IVA. O sea, Sí, nosotros seríamos como el intermediario del gobierno. el Pues pagador. exactamente. Sí, listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, una pregunta ahí sobre, ahorita vi las fórmulas que se manejan para las operaciones en Excel. ¿Usted tiene de pronto alguna forma o algo de pronto de mostrarnos ahí las más básicas o algo? Sino que sí, la Sí, verdad. claro. Sí, bueno, entonces vamos a empezar a mirar algo y es, resulta que Excel, habíamos dicho y habíamos explicado que tiene los operadores básicos. Esos operadores básicos entonces son suma, resta, multiplicación, división, potencia, ¿sí? Entonces, pues básicamente todos ya saben que la suma es el más, la resta es el menos, la multiplicación es un asterisco, la división es entonces un slash y la potencia básicamente va a estar dada por un símbolo que es este. ¿Sí? Estas serían entonces las operaciones básicas dentro de Excel: suma, resta, multiplicación, división y potencia, ¿sí? Entonces, aquí están las básicas. Entonces, 2 más 3, listo. La resta, entonces, igual 3 menos 2. Recuerde que, sugerencia, todas las fórmulas que yo haga en Excel deberían de iniciar con un igual. Muchos utilizan el más, es válido también. Puede ser que yo le diga a Excel también, venga, vea, entonces coja más 2 más 3, ¿sí? Y sucede específicamente igual. Entonces, la única diferencia es cuando yo lo hago con un más o con un igual, pues si utilizo el más me va a consumir un poco más de recurso del equipo. Lo que pasa es que cuando estamos haciendo fórmulas tan básicas, pues digamos usted no siente que su equipo se degrada o se coloca lento. Pero cuando usted empieza a trabajar con 100.000, 200.000 filas en cálculos matemáticos, usted ya empieza a ver que si usted tenga un muy buen equipo, él empieza a quedarse un poco lento. La multiplicación, entonces, también es igual a 3 por 2. La división es igual a 3 dividido 2. Listo. Y la potencia, entonces, lo que hago básicamente es igual a 3 elevado a la 2. Y me dice que es 9. Estas son las operaciones básicas. Pero resulta que dentro de eso hay otros elementos que se llaman unas funciones. Esas funciones básicamente son operaciones, pero esas operaciones utilizan básicamente unas variables. Es decir,
que adicional a esto que yo estoy haciendo aquí, en coger números enteros, etcétera, y hacer las operaciones, yo voy a tener unos elementos que se llaman unas funciones, y esas funciones obedecen dependiendo a lo que yo necesite realizar o mostrar en Excel. Entonces, si vemos, por ejemplo, el caso aquí de papelería, yo lo que estoy digitando aquí es un código. Y Excel, lo que me está mostrando aquí, es una función que se llama buscar V. En la versión 2016, la función se llama buscar V. En la versión 2010 se llama encontrar. Creo que es así que se llama. Entonces, ¿cómo funcionan estos elementos? Resulta que cuando yo necesito hacer búsquedas con referencia a unos elementos que ya he digitado, recuerden que yo tengo aquí en grupo el código del grupo y el nombre del grupo. En elementos, yo lo que tengo básicamente es el grupo o el código de ese grupo. Cuando yo lo digito aquí, aquí me debería aparecer un componente que es el nombre, como está apareciendo aquí en el siguiente. Esa función de buscar V se utiliza de la siguiente forma. Bueno, las funciones, como manejan unas variables, esas variables que aparecen en negrilla, es decir, de un color más oscuro, son obligatorias, y ya lo vamos a mirar. Entonces, en elementos, yo voy a utilizar la función que se llama buscar V. Buscar V lo que me permite es que busca este elemento donde yo le diga que en qué hoja quiero que lo busque y me trae de allá lo que yo necesito que básicamente me traiga para que me muestre allí. Entonces yo me voy en la celda en blanco, me vengo aquí donde dice insertar función, le doy clic y él me trae entonces aquí algo y es, si quiero buscar una función específica, lo que hago es registrarla aquí. O puede ser que yo seleccione una función acá. Aquí aparecen todos los grupos de funciones, las financieras, las fecha y hora, matemática y trigonometría, estadística, búsqueda y referencia, bases de datos, texto, lógica, información, definidas por el usuario, ingeniería, cubo, compatibilidad y web. Esas mismas funciones yo las tengo aquí. En fórmulas aparecen todo el grupo de las funciones. Aparecen entonces las operaciones básicas, suma, promedio, contar números máximos, mínimos, más funciones. Aparecen entonces las que he utilizado recientemente, las financieras, las lógicas, texto, fecha y hora, búsqueda y referencia, matemática y trigonometría y más funciones. Las estadísticas, ingeniería, cubo, información, compatibilidad y web. Esas mismas son las que me están apareciendo cuando yo le doy clic aquí, que me aparecen aquí todo el grupo que yo necesite. Como yo estoy utilizando entonces una que se llama buscar V, entonces esa está dentro de búsqueda y referencia. Yo vengo y le doy clic aquí y vengo y le digo muéstrame las de búsqueda y referencia. Y aquí empiezan estas funciones, están ordenadas alfabéticamente. Entonces yo vengo y busco, entonces aquí está buscar V. Existe buscar H, buscar V y buscar solo. Pero yo necesito buscar V. Buscar V, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo, bueno, vea, eso lo que hace básicamente es que busca un valor y mire que aquí me aparecen unos colores de color negrilla, unas variables. Esas variables que aparecen de negrilla son las que son obligatorias. Entonces me dice, bueno, ¿usted cuál es el valor que quiere buscar? Yo le voy a decir, yo necesito buscar este número 10. ¿Dónde lo va a buscar? ¿En qué matriz? Entonces yo vengo aquí, le doy clic aquí, donde lo voy a buscar, y vengo y presiono aquí donde está este botoncito como rojo, para que la ventana básicamente quede más pequeñita, y vengo y le digo, bueno, eso está en grupo. Y esos elementos están desde aquí hasta aquí. Entonces, mire que me está diciendo, sí, usted selecciona la hoja grupo desde la A2 hasta la B4, desde A2 hasta B4, y vuelvo y le doy clic aquí para desplegar. Entonces, mire que me está diciendo, sí, usted tiene un código 10, papelería 20, miscelánea, y el indicador de columna que yo quiero que me devuelva es, ¿qué columna de estas que usted seleccionó aquí ahora necesita que le devuelva?
como yo necesito que me devuelva el nombre, entonces esta es la columna número 1 y esta es la columna número 2. Yo le voy a decir, el indicador de columna es la columna número 2, es decir, donde está el nombre. Y ordenado es si los datos de la hoja de grupo están completamente ordenados. Puede ser que yo utilice verdadero o falso. Si están ordenados, yo le voy a colocar verdadero, ¿sí? Puedo utilizar en vez de verdadero 0, ¿sí? Perdón, 1, o puedo utilizar 0. Entonces miren cómo funciona esto. Aquí me dicen ordenado. Entonces me dicen, ojo, ordenado funciona de la siguiente forma. Es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, ordenada de forma ascendente, y es igual a verdadero u omitido, para encontrar la coincidencia exacta. Quiere decir que yo le tengo que decir a él que lo que necesito que él me encuentre allá es una coincidencia exacta. Por eso le coloco aquí 0 o falso. Si le coloco verdadero, él lo que va a hacer es tratar de buscar lo que sea muy parecido y se trae el valor que sea muy coincidente. Por eso tengo que decirle, no, tráigase el valor exacto que básicamente tengo allá. Es decir, cuando encuentre este valor número 10, tráigame lo que efectivamente corresponda a este valor exacto, ni uno parecido, ni 10.1, ni 10.2. Cuando yo le digito falso, básicamente le doy aceptar y él automáticamente me trae aquí el componente que se llama papelería. Voy a borrar este resto de elementos de aquí hacia abajo para completar ese ejercicio. Excel tiene básicamente entonces un elemento 10 que él trabaja con unas referencias que se llaman referencias relativas y unas referencias absolutas. ¿Qué son las referencias relativas? Son unos valores que cambian por las celdas. Y las referencias absolutas son valores fijos de las celdas. ¿Yo qué le voy a decir? Yo le voy a decir a Excel, bueno, como yo puedo copiar esta fórmula de aquí para abajo, entonces yo le voy a decir, cópieme esta fórmula de aquí hacia abajo. Yo puedo, cuando me posiciono aquí, mire que me ubico aquí al lado izquierdo y aparece una crucecita oscura. Yo ahí puedo arrastrar o puedo hacer otra opción y es darle doble clic. Cuando le doy doble clic, automáticamente él copia y pega hasta donde encuentra los valores que hay en cada celda. Es decir, mire que él no se pasó de allí, porque él sabía que al lado izquierdo había unos valores y aquí habían otros valores. Entonces, yo puedo tener ese componente de esa forma. Es decir, yo lo puedo darle doble clic o básicamente lo arrastro y lo pego hasta acá. Esa referencia, mire que aquí me está marcando número NA. ¿Qué sucede con ese número NA? Esta referencia que yo tengo aquí es una referencia relativa. Mire que aquí me está diciendo, miren lo que hay en J2 y en grupo desde la A2 hasta la B4. Si yo me voy para la segunda celda, él me dice que ya es J3 porque este valor cambia también. Pero en grupo también empezó a cambiar desde A3 hasta la B5. Aquí vuelve y me dice de J4, de A4 a B6. Pero aquí ya empieza a mostrarme un valor que me dice número NA. Efectivamente, si yo vengo aquí, mire que me dice, ¿qué es lo que hay en J5? En J5 está este valor. Pero si yo vengo y miro en grupo que hay de A5 a B7, ¿sí? Entonces, de A5 a B7 no hay nada. Por eso es que estos valores que yo tengo aquí deben de ser una referencia absoluta, es decir, que no se me muevan. ¿Cómo hago para que esos elementos no se muevan de allí? Pues yo vengo a la primera fórmula y voy a hacer lo siguiente. Vengo y me posiciono aquí en este A2, le doy F4 una sola vez y ese F4 lo que hace es que me coloca el símbolo pesos antes del nombre de la columna y el símbolo pesos antes del número de la fila para poder que ese valor quede fijo allí. Y aquí también en B4, porque recuerden que los valores que yo tengo que fijar son estos elementos que hay aquí, desde A2
hasta B4. Esos son los que voy a fijar aquí. Entonces estamos diciendo, yo me posiciono aquí y le doy F4 una sola vez. También lo puedo hacer manual. ¿Qué es manual? Yo vengo y le digo aquí pesos B, pesos 4 y le doy Enter. Entonces lo que fijé básicamente fue este rango que estaba seleccionando aquí. Ahora sí, yo le voy a decir a Excel, copie y pegue aquí para abajo. Como ya copié y ese valor sigue siendo el mismo, mire que me está diciendo desde A2 hasta B4, no se está moviendo. Mire que aquí en este básicamente vuelve el mismo rango, A2 a B4. ¿Cuál sí es el que cambia? Este J10, que básicamente es este valor que estoy buscando. Y por eso es que él aquí ya me aparece con todos los valores correctos. Ahora, ¿qué sucede si yo digito un valor diferente aquí? 99. Me dice, ah, venga, este 99 que usted digitó aquí, básicamente no corresponde a ningún valor de los que yo tengo ahí en grupo, porque yo básicamente en grupo que tengo 10, 20 y 30, pero aquí me está digitando 99. Es decir, que si yo le digito 30, en este primero, por ejemplo, si yo le cambio el número, le digo, venga, es un 20. Mire que automáticamente este nombre del grupo empieza a cambiar. No, es un 10. Ah, entonces es papelería. No, es un 30. Ah, no, es aseo. Ahora, si registro un valor de los que hay aquí diferentes, puede ser de que básicamente yo lo que le estoy diciendo a Excel es que ese elemento que hay allí no existe. ¿Cómo puedo corregir eso? Recuerden que habíamos visto la validación. Puede ser que en esta columna yo le diga a Excel, ah, bueno, yo voy a crear una validación. ¿Cómo creo esa validación? Yo vengo y le doy datos aquí, vengo y le digo que voy a hacer una validación de datos y le voy a decir que lo que necesito es una lista. ¿Dónde está ese origen de esa lista? Yo vengo y le digo, ah, ese origen está básicamente en estos tres valorcitos que yo tengo aquí y le doy a aceptar. ¿Sí? Cuando yo venga y seleccione, entonces yo puedo decir, ah, entonces este es el 20, vamos a borrarlo para copiar toda esta validación que hay aquí hasta acá abajo donde está. Entonces voy a decirle a Excel, vea, copie esta validación que hice aquí, copiela hasta acá. Listo. Entonces mire que, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando copio o hago ese tipo de validación? Pues que sí o sí tengo que seleccionar alguno de estos elementos, pero no puedo seleccionar uno diferente, a no ser de que lo deje en blanco. Entonces puede ser de que yo le diga, venga, 10, 20, y puede ser que sea, digamos, este elemento. ¿Sí que puedo hacer? Ah, bueno, yo puedo venir y copiar estos datos que hay aquí, básicamente para que estos elementos me empiecen a ir funcionando como realmente se necesita. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Profe, eso que acabo de hacer se puede hacer, digamos, con varias columnas, llenar se llene varias. Claro, sí. Es decir, que de esta dependa una y dependa otra. Eso lo vamos a hacer con la factura. Con la factura yo lo que hago es registrar el NID o la cédula del cliente y ese me debe llenar el nombre, la dirección y el teléfono. Y cuando yo seleccione un artículo aquí, pues básicamente él me debe traer entonces el valor unitario, el IVA, me debe calcular el elemento basado en las cantidades que yo básicamente registré allí. Pero sí, claro, es válido. Yo lo puedo traer referenciado con cada uno de los elementos que hay dentro de las columnas que tengo allí. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces, digamos que aquí ya hemos realizado toda la actividad de la primera hoja del taller. Ahora sí miremos entonces la segunda hojita que tiene que ver con el componente de los clientes, para que vamos viendo otras funciones. Entonces, me dice, vean, crea una hoja que se llame cliente con los siguientes datos. Entonces, digamos que aquí está la hoja que se llama cliente y ya básicamente tiene unos datos que tiene aquí, que es el nombre, la cédula, el NID, tengo el nombre, la dirección, teléfono, fecha de vinculación, antigüedad y porcentaje de descuento. Este taller me está diciendo, la antigüedad debe estar calculada y presentada en años. ¿Qué quiere decir? Resulta que Excel tiene un elemento interesante y es que él hace cálculos entre dos fechas y es exacto con respecto a ese componente de las fechas que básicamente maneja allí. Entonces,
digamos que yo tengo la fecha de hoy, ¿sí? Hay una función en Excel que se llama hoy, y hoy lo que básicamente es que me trae cuál es la fecha actual del sistema, es decir, la fecha que tiene su computador. Entonces mire que si yo digito hoy, básicamente él me está trayendo 07/11 del 2020. ¿Dónde está esa función? Esa función, cuando yo vengo aquí a f de x, yo vengo entonces en fecha y hora, y en fecha y hora está hora, año, día laboral, días, fecha, fin, hora, y aquí está hoy. Cuando yo le doy a aceptar, él me dice, venga, esa función no tiene argumentos, es decir, no tiene variables. ¿Por qué no tiene variables? Porque lo que me está devolviendo es la fecha actual del sistema. Y me dice que el valor es volátil. ¿Por qué es volátil? Porque cuando yo digamos, cuando yo creo esta función y la utilizo, hoy, digamos que estamos a 7 de noviembre, pero si yo vuelvo a enciendo el computador y abro nuevamente esta función, ya no aparece 7, sino que aparece 8, porque por eso esa función es volátil, o el resultado es un componente que va cambiando conforme a lo que se está dando dentro de lo que tiene Excel. Entonces, esa función de hoy, básicamente lo que me está diciendo es, bueno, hoy estamos a 7 de noviembre. Entonces, yo le puedo decir a Excel, vea, coja esta fecha de hoy y résteme la fecha de vinculación. ¿Cuánto me está diciendo? Son 3.921 días que hay entre esas dos fechas. ¿Eso corresponde a qué? A que cuando yo cojo estos días que hay calculados aquí, 3.921, y lo divido entre 365, él me da que son 10.74 años, ¿sí? Entonces, mire que es esta misma antigüedad que básicamente tenemos aquí, con una fórmula que se llama ¿qué? Hoy, que me devuelve un valor actual del sistema, menos lo que hay aquí, y divídalo entre 365. Es válido hacerlo de esta forma y acertarlo aquí. Aquí voy a tener, de cierta forma, un margen de error. ¿Margen de error por qué? Porque yo estoy dividiendo entre 365. Pero entonces, ¿qué sucede con los años que son bisiestos y traen 366 días? Pues no los estoy teniendo en cuenta. Porque si básicamente usted se devuelve aquí, mire que desde el 2010 hasta el 2020, básicamente llevamos 10 años. ¿Cada cuánto hay un año bisiesto? Cada 4 años. Quiere decir que el 2010 debió haber sido bisiesto, el 2014, 2018 y 2022. ¿Cómo sé yo cuándo un año es bisiesto? Pues muy sencillo. Si yo cojo el 2010 y lo divido entre 4 y me da, si el resultado me da sin decimales, es porque ese año es bisiesto. Quiere decir que 2010 no fue bisiesto, 2011 tampoco fue bisiesto, pero el 2012 sí me da una cifra cerrada, 503. Quiere decir que ese 2012 sí fue un año bisiesto y corresponde a un año de 366 días, mientras los no bisiestos básicamente corresponden a un año de 365 días. Entonces yo le estoy diciendo a Excel, bueno, vea, señor Excel, coja esta función, a decir, igual, y ojo que aquí sí tengo que tener presente lo de los paréntesis, para que no me vaya a causar problemas. Entonces yo le voy a decir a Excel, vamos a suponer que vamos a recrear la fórmula hoy, abro y cierro paréntesis, le voy a decir, résteme esta fecha de vinculación y divida eso entre 365. Recuerden que aquí hay unos operadores matemáticos de más alta importancia para las fórmulas. Quiere decir que si yo dejo esta fórmula como está planteada aquí, él lo primero que va a hacer es, va a coger esto que hay en E2, esta fecha, y lo va a dividir entre 365 y le va a restar lo que hay hoy. Si yo le doy Enter, él me dice que la antigüedad de este señor son 44.031 años. Y eso no es cierto. Desde 2010 a hoy, pues no hay tanta edad o tantos años. ¿Eso es debido a qué? A que él cogió el resto de esto primero y después, dividió esto primero y después le restó esto. Pero eso no es lo que yo quiero. Yo necesito es que coja la fecha de hoy,
por eso abro un paréntesis aquí y me vengo hasta acá antes de que divida y cierro el otro paréntesis. ¿Qué le estoy diciendo? Primero haga esta resta y luego divida. Cuando hago eso, él sí es mucho más coherente dentro del resultado. Por eso es lo que estábamos diciendo de que cuando yo hago una fórmula matemática, básicamente esa fórmula matemática obedece a un resultado. Pero ¿quién conoce ese resultado? Ese resultado lo debo conocer yo como usuario, que soy el que estoy calculando básicamente ese resultado. Entonces, cuando yo hago esta fórmula, lo que hago básicamente es, le digo a Excel, bueno, entonces arrastro y la fórmula va cambiando porque eso es una fórmula relativa. O puede ser que yo le diga, no, venga, yo necesito, señor Excel, que básicamente, como la copio y la pego de aquí hasta abajo. Yo me posiciono aquí, le doy doble clic y él automáticamente se viene hasta el final de donde estén los datos al lado izquierdo. Y ahí funcionó sin ningún inconveniente. El ejercicio me dice, el porcentaje de descuento debe obedecer a una fórmula condicional, que si la antigüedad es mayor de 8 años, se debe conceder un descuento del 6.5% al cliente. Entonces, ¿cómo hago esa fórmula? Entonces yo me vengo aquí, como me está diciendo que es una función condicional, entonces yo le voy a decir, bueno, señor Excel, está diciendo que es una función condicional. Entonces yo le voy a decir, vea, voy a insertar una función y aquí hay unas que se llaman una función lógica, ¿sí? Y dentro de las funciones lógicas está la función sí. Yo le doy clic aquí y me dice, bueno, ¿qué es lo que usted quiere evaluar? El ejercicio, ¿qué es lo que me está diciendo? El ejercicio me está diciendo, vea, el porcentaje de descuento que usted le va a entregar al cliente básicamente obedece a una fórmula condicional, que es lo que le está diciendo es que si esa antigüedad es mayor a 8 años, usted le va a conceder un descuento del 6.5. Te le voy a decir, bueno, señor, vea, lo que yo necesito es, si este valor que hay aquí es mayor a 8, ¿sí? En este caso me está diciendo, sí, esto es verdadero. ¿Qué sucede si es verdadero? Vamos a darle un descuento del 6,5%. Ojo con estos separadores de los decimales. Ya lo habíamos visto en configuración regional. Si el separador de los decimales es coma, pues téngalo en cuenta, porque si es punto, básicamente él no le va a dar un resultado. Por ejemplo, si yo aquí coloco un punto, mire que él aquí no me está arrojando ningún resultado. Quiere decir que efectivamente los separadores de los decimales no es un punto, es una coma. Mire que aquí sí me dice, venga, 6,5 es igual al 0,065. ¿Qué sucede si este señor efectivamente no tiene más de 8 años? ¿Cuánto le voy a dar de descuento? Le voy a dar el 0% y le doy a aceptar. Quiere decir que él aquí me dijo, venga, sí es el 6,5%. Puede ser que el resultado que me aparezca allí me aparezca sin decimales. Si me aparece sin decimales, mire que aparece un 7%. No me aparece el 6,5. ¿Cómo hago para que me aparezca el 6,5? Pues básicamente yo lo que hago es aumentar aquí los decimales y él me dice, aquí aumenté en un decimal 6,5. Si yo le doy doble clic aquí, básicamente él viene aquí y empieza a comparar. Es mayor que 8, mayor que 8, mayor que 8, mayor que 8, mayor que 8. Un momento que aquí no es mayor que 8. Y efectivamente él hace la variación con respecto a lo que le habíamos creado dentro de la fórmula. ¿Qué le estoy diciendo? Venga, señor Excel, vea. Si lo que hay aquí es mayor que 8, es decir, 5,2 es mayor que 8, no es mayor que 8, entonces colóquele 0. Y listo. Ahí básicamente lo que hizo él es colocar toda la fórmula con el condicional que hay allí. Claro, está allí. ¿Hay alguna pregunta? Profe, esa última actividad que usted está haciendo hace parte de un segundo taller. Sí, señor. Entonces, el primero, básicamente, pues lo que dice puntualmente
Ahí se lo mandamos hasta el martes. Sí, señor. Y ya lo otro, usted nos da plazo pues esta semana también. Sí, señor. Ok, bueno, señor, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Listo, entonces vamos a continuar. Este taller, este segundo taller, entonces me dice que en la hoja de entrada, en la columna cantidad y valor total, se debe crear un formato condicional que coloque un fondo de color rojo para aquellas cantidades donde existan menos de 8. Y en el valor total un fondo de color verde si el valor total es mayor a 250.000 en la hoja de entrada. Yo me vengo a entrada y lo que voy a hacer es el trabajo me está diciendo o el taller me está diciendo que en el formato condicional me está diciendo, vean, en las cantidades donde sean menores que 8, dice donde sean menos de 8, básicamente debo de colocarle entonces un fondo de color rojo. Es como se maneja el formato condicional, muy similar a la función sí que acabamos de utilizar. Entonces yo vengo y me paro en la primera celda, ¿sí? Y le voy a decir a Excel, bueno, en inicio hay un formato condicional y ese formato condicional me dice, ¿qué es lo que me están diciendo? Que resalte, básicamente. Entonces me dice, yo puedo tener, resaltar reglas de celdas, resaltar reglas superiores e inferiores, barras de datos, escalas de colores, conjuntos de iconos, nueva regla, etc. Entonces me está diciendo, venga, voy a resaltar que sea mayor que o menor que. El ejercicio me está pidiendo los que sean menores que. Entonces vengo y lo selecciono aquí y él me está diciendo, bueno, lo que me está diciendo es, ese valor que hay aquí, como le estoy diciendo, si es menor que 8, necesito que lo rellene con un formato personalizado. Entonces, el relleno que necesito de eso básicamente es un color rojo y le doy a aceptar. Y aquí le doy a aceptar. Si usted mira, aquí no me lo coloco rojo porque básicamente él lo que está haciendo es que ese valor no es menor que 8. Entonces, ¿qué le voy a decir a Excel? Le voy a decir, cópieme este valor que hay aquí y vengo y marco de aquí hacia abajo. Y le voy a dar clic derecho sobre ese rango que seleccioné. Y vengo aquí donde dice pegado especial. Le voy a decir, yo necesito que lo que me pegue allá son los formatos, no más. Y le doy a aceptar. ¿Sí? Entonces mire que aquí me colocó fue el valor del fondo. Y lo que me estaban pidiendo era que me resaltara la celda de un color rojo. Entonces vamos a corregir. Le doy deshacer y vengo hasta acá donde habíamos colocado ese formato condicional. Le voy a decir, yo necesito administrar esa regla. Efectivamente, aquí está la regla que creamos ahora. Entonces yo lo que hago es posicionarme sobre ella y le voy a decir, editemos esa regla. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Vean, que el valor de la celda sea menor o igual a 8. Pero el formato básicamente es en el relleno, no en el valor del texto que hay allí, que fue el que le colocamos. Entonces, el relleno me lo va a hacer con un color rojo y le doy a aceptar, le doy a aceptar, le digo, aplíqueme ese valor y le doy a aceptar. Ahí sí, nuevamente, entonces vengo y copio este componente, marco de aquí hacia abajo, hasta el final, le doy clic derecho, le digo pegado especial y le digo cópieme los formatos y le doy a aceptar. Efectivamente, el que cumpla con la condición de 4 es menor que 8, menor que 8, menor que 8 y así sucesivamente se van a colorear básicamente de la celda de color rojo. ¿Eso para qué me sirve? Cuando usted tiene muchos elementos, digamos que usted tiene 5.000 filas, pero usted necesita que básicamente se le marque como una banderita para poder evidenciar que ahí ya hay algo que hay que corregir. Para eso utilizo los formatos condicionales. Me está diciendo, en el valor total
lo que debe de hacer básicamente es, entonces, colóquele un color al fondo verde, los que sean mayores a 250.000. Entonces aquí lo voy a hacer de una forma diferente. Yo puedo seleccionar todos los elementos que hay aquí hacia abajo, ¿sí? Y vengo en formato condicional, le voy a decir, resalte las reglas, la que es mayor que qué. Entonces me está diciendo, las que sean mayores a 250.000, rellénelo básicamente el fondo de la celda con un color verde. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. ¿Sí? Entonces vengo y valido cuáles son. Entonces este es mayor que 250.000, sí, efectivamente, no hay sino dos valores. Y no más. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Me sirve para lo siguiente. Resulta que Excel maneja también un componente que se llama los filtros. Si yo vengo y marco estos elementos que hay aquí y vengo a datos, filtro, él me le coloca unos elementos desplegables aquí. Eso me permite de que yo pueda venir y decirle, venga Excel, filtreme aquí, pero por color, solo filtreme los rojos. Y básicamente lo que está haciendo es hacer un filtrico y me dice que aquí tengo un filtro. O puede ser de que básicamente yo venga y le diga aquí en el valor total, filtreme solamente los colores que son de este color verdecito. Y lo que hace entonces es, dependiendo de lo que usted necesite, él le va filtrando hasta allí. Ese es entonces todo lo que tiene que ver con el formato condicional de lo que hay allí. Claro, está allí. ¿Hay alguna pregunta? Listo. Entonces, el taller continúa con lo siguiente. En la hoja de entrada, encima de los encabezados, usted va a utilizar unas funciones que básicamente, una función que se llama subtotales. Y en las 6 va a utilizar las funciones estadísticas. El numeral 5, 6, 7 y 8 voy a dejar para que ustedes lo solucionen, lo investiguen y lo tengamos para la próxima clase si hay alguna duda. ¿Hay alguna pregunta con respecto entonces a estas actividades que usted debe de realizar 5, 6, 7 y 8? Porque esta 9 ya lo habíamos visto. La validación de datos. ¿Alguna pregunta? Bueno, para la toma de asistencia entonces sí necesito que por favor por el chat me escriban el nombre completo nuevamente para poder tomar la asistencia. Listo, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Listo. Entonces, por hoy vamos a dejar allí. Recuerden que el taller de Excel es para, el primer taller es para colocarlo entonces hasta el 10. Entonces, ese taller sí, digamos, es muy básico porque es registro de información. Es decir, es digitar información y crear las fórmulas básicas que tenemos dentro de esto. Por hoy entonces vamos a dejar allí. Son ustedes muy formales. Muchas gracias y una feliz noche. Profe, muchas gracias a usted. Feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, Gracias, feliz noche. bueno.